¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales como son prevención de lavado de dinero, fiscal, finanzas personales, seguridad social, todo para estar enterado en el día a día del ámbito profesional con grandes amigos especialistas en la materia para poder hablar sobre todos estos temas que nos recomiendan, nos dan consejos, nos dicen la cuestión técnica, nos van ayudando a conocer puntos de vista para poder dar ese tratamiento a la problemática o preventivamente de lo que necesitamos en el día a día para poder atender a un contribuyente o nosotros somos contribuyentes, para atender a un cliente, para poder ser nosotros emprendedores, empresarios, todo para estar por ahí enterado de esta información. Entonces, amigos, gracias por acompañarnos y hoy vamos a hablar sobre, bueno, y seguramente ya lo vieron ahí a través de la portada del video, recomendaciones para un cierre fiscal exitoso. Conoce los errores más comunes al momento de hablar de este cierre fiscal. El día de hoy nos acompaña una gran amiga que ahorita voy a presentar, pero antes recomendarles también que nos ayuden a poner los comentarios en la parte de abajo y nosotros en su oportunidad los vamos a contestar. Esto es debido a que en el momento en que nosotros estamos grabando y estamos publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario diferente. Y esto es gracias a la magia de las redes sociales, gracias a la magia del Internet, porque esto está almacenado a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Así es que no te preocupes, al final de cuentas tú nos puedes ver en cualquier momento diferente al que estamos nosotros actualmente, pero tu comentario en el momento que aparezca lo vamos a contestar, tratando de formar esta comunidad de intercambio de información y esta interacción con todos ustedes. Así es que anímense a poner los comentarios y también sugieran los temas. Si ustedes ponen algún tema en específico, yo haré lo posible, haremos lo posible para traer amigos especialistas para poder hablar de ese tema que ustedes están pidiendo y están recomendando. Lo único es que también ayúdenos a nosotros a crecer en las redes sociales, dándole un like al video, compartiendo el video, suscribiéndote al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, dándole o apretándole a la campanita que te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo un nuevo contenido, que nos busquen en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado y esto nos ayuda a estar muy presente en la parametrización de las redes sociales para poder seguir creciendo y que nos puedan ver y escuchar otras personas, aparte de su propia recomendación, que la parametrización de estas redes nos pueda llevar a unas personas que puedan estar solicitando o tengan que ver con el tema, pues bueno, les pueda ayudar en causar para la investigación que pudieran estar realizando. La ventaja es que este documento, como les decía, se queda almacenado en el canal y es cualquier momento pueden consultarlo. Al final de cuentas también tenemos ya casi 5 años de estar subiendo contenido y hay muchos videos con muchos temas que te puedan servir y al final de cuentas interesar. También estamos en cadenas de distribución de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, estamos subiendo el contenido diferenciado. Si tú prefieres la versión solamente audible, pues ahí están los podcasts. Y si tienes un poquito más de tiempo para podernos ver a través del video de YouTube o de las redes sociales. Listo, amigos, después de haber comentado todo esto, donde nos pueden ver y invitarlos a que nos ayuden a seguir creciendo en nuestro día a día en estas emisiones, vamos a entrar en materia, como les anticipaba, recomendaciones para un cierre fiscal exitoso. Conoce los errores más comunes. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Tecnológica de México, licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, maestra en Impuestos por la Universidad Tecnológica de México, especialista en impuestos en el área contable y fiscal, así como en normas de información financiera. Dentro de su trayectoria profesional, actualmente es socia directora de la Sociedad de Contadores y Abogados Cuevas SC. Ha desempeñado el cargo de directora en diferentes áreas de contabilidad en firmas que son a través de su campo de expertise contadores y también por ahí en el ámbito de asesoría y consultoría.
ha sido ponente y conferencista de capacitadoras en la Ciudad de México y también en el interior de la República, como Caficom, Cedides, Cadem Consultores, IDC, Centro de Capacitación Industrial y Educación Ambiental, entre otras mayores instituciones. Aparte que también ella le gusta compartir temas también profesionales a través de las emisiones que ella también comparte a través de la cuestión de las redes. Y como les comentaba, bueno, ella es la maestra Sandra Cuevas Cortés. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación que me haces. Y como bien comentas, pues esto es un poco de compartir la experiencia, los conocimientos y la experiencia incluso muchas veces hasta de los propios errores, ¿no? También de los errores se aprende. Y pues ya llevamos rato haciendo un poco de esta actividad loable como tú también la haces. En redes sociales, afortunadamente, después de la pandemia nos queda este auge y podemos llegar a muchas más personas y yo creo que esa es la clave del conocimiento, compartirlo, que esa es la intención de este día y hablar puntualmente de ese tema de cierre fiscal, Rodrigo, como lo comentas. Oye, Sandy, por ahí, estamos en el mes de noviembre, al final de cuentas ya estamos a nada de empezar el año 2025. Podríamos decirse que ya tenemos los dedos bajo la puerta para poder cerrar el ejercicio. Diciembre ya realmente es muy complicado el tener operaciones. Y si bien estamos en el mes de noviembre que tenemos algunos días para la cuestión del cierre y que sí podría decirle que vamos un poquito tarde, yo creo que nos sobra que tengamos estas recomendaciones, por lo menos para poder ir buscando ese cierre contable fiscal que nos ayude a tener una mejor expectativa. Y si bien de todos modos vamos a terminar presentando una declaración anual por ahí dentro de los 3 meses siguientes, porque así me lo establece la cuestión de la ley, sin entrar en detalles, de marzo de 2025, pues bueno, no cargar la chamba hasta el final, porque lamentablemente con la tecnología, la plataforma del SAT, ya no podemos irnos hasta el último día. Entonces, ni es oportuno aventarse por el tema de formalismo de presentar obligaciones y aparte, esto se tiene que hacer preventivamente en una cuestión operativa para tener un buen cierre fiscal. Así es, Rodrigo. Fíjate que una tarea principal que he venido haciendo con los clientes y en las diversas firmas donde he colaborado es ser preventivos. Desgraciadamente, pues estamos en México y dirían por ahí, ¿no? Nos gusta vivir al límite, dejamos todo para el final, a la mera hora andamos corriendo, pero considero que si lo hacemos preventivo, y preventivo hablo, como bien lo dices, ya vamos un poco tarde, por ahí de junio, julio, empezar a planear una vez que llegas al primer semestre, mi recomendación es hagamos planeación para el cierre. La planeación no quiere decir esas cosas raras que de repente algunos colegas se sacan de la manga, sino más bien la planeación va en el sentido de optimizar los recursos. Esa es la principal función para nosotros como profesionistas, acompañando a los empresarios, a los profesionistas, planeemos un cierre a partir del segundo semestre del ejercicio. Ahora bien, una vez que ya conocemos y sabemos que estamos obligados, porque es una obligación, que es lo primero que quisiera puntualizar, es una obligación presentar declaración anual. Partiendo de ahí, sabemos que existen algunas facilidades donde en ocasiones estamos a lo mejor exentos de presentar la declaración anual, pero partamos de esa generalidad de todos estamos obligados a hacer un cierre fiscal, hablando del ejercicio de enero a diciembre, independientemente si seas una persona moral del título 2 o una persona moral del título 3 o incluso personas físicas que se contemplan en este título cuarto, y hablamos de una declaración anual de impuestos sobre la renta. Entonces, hay declaraciones que vamos cumpliendo a lo largo del ejercicio, que son estos pagos provisionales, pero el cierre anual es precisamente para el impuesto sobre la renta para personas físicas y personas morales. Entonces, no solo la persona moral de título 2 está obligada a hacer este cierre. Considero que todos tendríamos que estar haciendo el cierre. Ahora bien, comentabas, estamos en noviembre.
pero aún así considero que estamos en tiempo. El empresario no sabe cómo va a cerrar o incluso cierra el ejercicio y adivina cuándo se va enterando de cómo cerró el ejercicio anterior, por ahí de marzo, como lo comentaste. Entonces eso es terrible, ya no nos puede estar ocurriendo, ya no podemos estar trabajando así, no podemos en marzo estarle diciendo al cliente, te toca pagar tanto, cuando ya es demasiado tarde. Si hoy vamos tarde, imagínate ya una vez cerrado y concluido en el ejercicio. Por eso es importante que toquemos estos temas que a lo mejor se va a oír muy trillado y todo el mundo está hablando de cierres fiscales, pero considerar una, que tenemos la obligación de presentarlo, dos, que va encaminado no en estar haciendo cosas raras, sino en optimizar el impuesto que se vaya a pagar o incluso detectar áreas de oportunidad que las recomendaremos al final del programa, Rodrigo. Yo creo que esto de tema de oportunidad es para poder encauzar políticas ya desde el día de hoy y que nos van a servir no solamente para el ejercicio 2024, sino que sería para adelante 2025, que ahí tenemos todavía todo un campo abierto para poder hacer bien las cosas y desde el inicio. Fíjate que una de las cosas que seguramente vas a tocar por ahí, pero yo en mis pláticas y en mis clases a los alumnos, normalmente ya ahorita ya tengo un speech inicial diciéndoles, si tú quieres presentar bien una declaración anual el próximo marzo, tú desde el 1 de enero estás preparando papeles de trabajo Es junto con correcto. los pagos provisionales para poder llegar a esa declaración anual. Así es, Rodrigo. Y has hecho un comentario puntualísimo, papeles de trabajo. Somos eh, o muy dados a de repente trabajar con papeles de trabajo el año de la canica. O sea, me dejaron un papel de trabajo o bien la empresa ya tiene un papel de trabajo, pero la misma página del SAT se ha ido modificando, ¿va? Ejercicio con ejercicio hemos estado viendo cambios en el aplicativo al momento de presentar la declaración anual. Yo soy partidaria de que la fuente origen, al momento de estar cargando la declaración anual, es tu papel de trabajo. Si haces un papel de trabajo y elaboras y le talacheas, si lo quieres ver así, en un papel de trabajo idóneo, que te lleve incluso prácticamente apartado por apartado al momento de llenar la declaración anual, vas a tener toda la información, amarres, conciliaciones y demás que necesites al momento de estar presentando la declaración anual. Ve haciendo tú, nos estás viendo este día, esas modificaciones a tus papeles de trabajo. Inviértele un poco de tiempo. Hay funciones que no nos gusta hacer, como meternos a elaborar papeles de trabajo, pero quien trae el conocimiento acá es capaz de elaborar sus propios papeles de trabajo. Aquí una gran ventaja es que no hay verdad absoluta, que no hay algún método que tengamos que seguir todos al momento de estar estableciendo papeles de trabajo. Entonces, que ese ingenio incluso lo saquemos del conocimiento que ya traemos, ¿no? Si yo sé que el aplicativo está así, vamos a hacer las modificaciones, las cédulas y demás que nos lleven de la mano. En este sentido, Rodrigo, hay algo muy importante que no debemos olvidar. Actualmente, la declaración anual la presentamos con mucha información prellenada desde el aplicativo, prellenada en varios rubros. Empecemos por los ingresos, ¿no? Nuestros ingresos acumulables ya están prellenados y estos se alimentan de los pagos provisionales. Decías hace un momento, desde el mes de enero, y sí, desde el mes de enero tendríamos que estar haciendo cierres mensuales encaminados a un cierre fiscal exitoso. ¿Qué es lo que revisamos prácticamente en un pago provisional de régimen general de ley de personas morales? Ingresos acumulables, ¿no? Que van, además, dicho sea de paso, prellenados en pagos provisionales de los CFDIs emitidos. Entonces, ya desde el pago provisional ya tenemos este primer contacto con esa información prellenada. Es momento de empezar a conciliar, empezar a hacer nuestras revisiones. Errores más comunes que nos podemos encontrar en la parte de los ingresos. CFDIs que se cancelan y que actualmente ni siquiera hacemos esa validación porque muchas veces tenemos sistemas de facturación que hay infinidad en el mercado, pero que podríamos hacer la aparente cancelación en el sistema
y resulta que no hay una compulsa con la base del SAT. Entonces, en mi sistema está cancelado, en mi contabilidad aparece como cancelado. Resulta que el CFDI está vigente. Hay actualmente el proceso de cancelación nos obliga incluso a decir por qué estoy cancelando un CFDI, ¿no? Bueno, ya imaginemos que no hicimos todo eso, hoy estamos viendo a Rodrigo y a Sandra y hoy nos estamos dando cuenta que hay que revisar las cancelaciones y en efecto, me doy cuenta que traigo CFDIs de meses anteriores que debieron ser cancelados y no han sido cancelados. ¿Los puedo cancelar? Es que ya pasó enero, ya pasó marzo, ya pasó junio y resulta que en noviembre nos estamos dando cuenta que existen CFDIs pendientes de cancelar, que traían un estatus no cancelable y nunca nos dimos cuenta, que se quedaron ahí en el proceso de solicitud de cancelación, porque también la cancelación lleva un proceso. Hoy solicito la cancelación y yo puedo tener dos opciones, ¿no? Que se cancele por, digamos que el cliente receptor o más bien el contribuyente receptor de este CFDI va a recibir un aviso dentro de su buzón tributario donde yo estoy solicitando la cancelación. Hay algunas excepciones, ¿no? Que no haya transcurrido más de 24 horas el comprobante, que no sea mayor a 1,000 pesos, que no sea emitido, a lo mejor si está emitido a público en general o a un RFC genérico, tanto nacional como extranjero, no requiero de esta aceptación, pero salvo esas cuestiones, siempre le va a llegar la solicitud de cancelación. Y el receptor tiene o no pela ese correo, o ni siquiera tiene actualizados los medios de comunicación y no se entera que yo mande una solicitud y transcurridas 72 horas se da una cancelación ficta, o bien se da cuenta, está al pendiente, es un contribuyente que está atento a todo el tema fiscal, se da cuenta que hay una solicitud y la acepta o la rechaza. Entonces, bueno, sucede toda esta cuestión de la cancelación y resulta que la rechazó, pero nunca hubo esa compulsa. La regla 2.7.147 de la resolución miscelánea vigente para 2024 nos habla de los plazos y tenemos ahí en código establecido que el plazo de cancelación de CFDIs es a más tardar el último día del ejercicio, que sería en este caso 31 de diciembre. Esta regla que acabo de mencionar nos da una facilidad hasta el momento en que se presente la declaración anual, que ya la hemos traído también varios ejercicios publicada. No nos quedemos con que es hasta marzo, es hasta el 31 de diciembre, ese es mi cierre. Y la facilidad, pues puedo o no, pero vuelvo a lo mismo, ahí está la facilidad. No quiere decir que siempre tengamos que estar atendiendo o echando mano de esas facilidades. Digamos, cierre 31 de diciembre. Bueno, se nos fue porque somos seres humanos, porque a todos nos pasa, porque estábamos más centrados en el intercambio de fin de año, en la fiesta, en la cena, se nos fue. Traemos ahí la facilidad. Entonces, las cancelaciones son los principales errores que podemos tener. Las cancelaciones que se dan incluso fuera del periodo, porque también por procedimientos internos llega a suceder que cierran un mes y ya no lo pueden tocar. No se trata de regresarnos a abrir esos periodos, sino cuándo se canceló ese comprobante. Y además, Rodrigo, que tengas todos los elementos que hoy el SAT no solo se conforma con que tú le digas, estoy cancelando este comprobante por errores, porque no se llevó a cabo la operación, porque hay un error con relación y estoy relacionando otros FDI. No, hoy, además de eso, hay que contar con los elementos suficientes que comprueben lo que yo le estoy diciendo al SAT. ¿Qué podemos decir? Porque de repente pareciera leyenda, ¿no? Bueno, pero eso no va a pasar. ¿Y si pasara? Entonces hay que estar preparados. No se trata de cancelar solo por cancelar. Ya nos están amarrando las manos, se podría decir. Y entonces hay que contar con los elementos suficientes. No podemos cancelar a diestra y siniestra. Además que el receptor se está enterando cuando tú estás cancelando un comprobante. Pero además, no nada más es el receptor, sino también la autoridad, que yo considero que es quien más le interesa este tema de cancelaciones. No es tan sencillo, hoy puede causar una pequeña alarma por ahí también el estar cancelando tantos comprobantes. Tenemos que decirle por qué y además, pues armar ya también esos expedientes de lo que a muchos nos gusta llamar materialidad, ¿no? Oye, ahí, Sandy, un poquito esto que nos acabas de dar como una recomendación.
de saber en qué momento cancelar la cuestión de los comprobantes. Si bien lo que comentas, hay veces que por estar haciendo múltiples cosas, puede ser que nos pasemos al siguiente ejercicio, pero el que no estemos al pendiente de la cancelación no solamente tiene que ver con un ámbito de información, sino que nos puede hacer el pagar mayor pago provisional y que esto es muy, pero muy problemático después recuperarlo, porque estamos hablando que las devoluciones están de locura, las compensaciones actualmente están muy limitadas al propio impuesto y si estás pagando en exceso recurso, el gobierno feliz porque tiene financiamiento para poder pagar sus temas presupuestales, pero en el caso de nosotros como particulares, el que nos quiten el punto de oportunidad del flujo está muy complicado. Entonces, o sea, la autoridad si lo cancela o no cancela, eso es algo de formal y de cumplimiento fiscal. Una de las personas que debe de estar más interesado en estar bien la cancelación debe de ser en casa. Así es. Entonces, esta información, Rodrigo, se llena dentro de este aplicativo. Si yo tengo que corregir algún tema de ingresos, la única forma, cuando entremos a llenar nuestra declaración anual, la única forma en poder modificar alguno de estos datos es regresando ahora sí al periodo que tuve algún error y hacer mi corrección a través de una declaración complementaria. Es la única forma, ya no traemos alguna opción en la que nosotros podamos hacer alguna disminución de ingresos ya al momento de estar presentando declaración anual. Entonces, hoy también, si dentro de esta compulsa y dentro de estas revisiones, yo diría, hagamos una especie de mini auditoría donde revisemos de entrada nuestros comprobantes que coincidan con nuestra contabilidad y luego que estén coincidiendo con nuestros pagos provisionales. Si hay algo que hacer, pues es muy buen momento para hacerlo, porque si quieres por ahí de marzo estar generando complementarias 5 días para que lleguemos al cierre del periodo, pues de entrada recemos, Rodrigo, porque no se nos caiga la página del SAT. O bien que no nos hagan una cancelación de certificado de firma electrónica como lo que acabamos de vivir, ¿no? Entonces, seamos preventivos. Esa mini auditoría es un muy buen momento para hacerla porque ya traemos prácticamente 10 periodos cerrados. Entonces, te falta noviembre, te falta diciembre, pero ya es mínimo. Y aparte, algo que también nos estás dando a conocer, Sandy, que también debemos de tener mucho cuidado, es el hecho de que el sistema puede ser que esté mal, puede ser que esté bien y nos puede estar complicando. Yo también lo decía hace ratito, ya al irse al último momento es muy complicado, pero hablar de pagos provisionales en la declaración anual. Nos decías que ya no hay para poder aumentar ingresos ni disminuir ingresos nominales, sino lo tiene vinculado en los pagos provisionales. Antes, que se podía, porque había conceptos, Uh -huh. antes también tú podías ajustar una declaración o presentar declaraciones de pagos provisionales complementarios y en menos de 2 minutos ya estaba el proceso corrido hacia el siguiente pago. En menos de media hora, 1 hora a lo mucho, Uh ya -huh. tenías todo el barrido para poderlo corregir. Hoy ya no se puede porque pago provisional que modifiques se está tardando de 2, 3, 5 días en poderlo pasar al siguiente pago, porque si no, no lo va acumulando. Y si me equivoqué o presenté complementaria de febrero, ¿cuántos meses, cuántos días tengo que esperarme? Y si tengo la premura porque me estoy arriesgando y presentarlo todo el 31 de marzo, ya no llegué. Ya no. Entonces, esta plática pues va encaminada a eso, precisamente, Rodrigo, a ser preventivos, a que hagamos las cosas con anticipación y que hoy estemos conscientes que desgraciadamente nuestro peor aliado es el SAT. O sea, en tiempos, en sus plataformas, en cosas que puede ocurrir, como yo decía, ¿no? El tema del certificado, pues nunca la autoridad se pronunció de forma oficial a decir, yo tuve un error, yo cancelé por error, más bien fueron algunas cámaras, algunos organismos que tuvieron contacto con el SAT y a través de ellos fue como nos fuimos enterando de no hagas ningún trámite, no vayas a la página, a la administración del SAT, no es necesario, lo van a restablecer. ¿Cuándo?
quién sabe, pero sí hubieron ahí algunas implicaciones y afectaciones. El hecho de no poder presentar o hacer trámites que requerían de la firma electrónica, y en cambio la autoridad nunca fue para exponer que realmente había alguna situación. Entonces, podemos tener eso en marzo, ¿no? Y al final podemos incluso tener esa falta de presencia de la autoridad dándonos que eso también ya quedó en la historia, alguna ampliación de plazo para presentar declaraciones anuales. Un punto relevante a tratar en cuanto a la presentación de declaración de personas morales, y quizás sí nos estamos inclinando más hacia ese campo de las personas morales del régimen general de ley, es que la propia ley me establece que es dentro de los 3 meses siguientes al cierre. Y dentro de los 3 meses siguientes es 1 de enero, 31 de diciembre. Entonces, no necesariamente debo esperar a marzo para presentar mi declaración anual. Esa es la primera información que les dejamos ahí sobre la mesa, ¿no? Si tú ya tienes un cierre que está listo y preparado y todo en enero, lo puedes hacer. Sin embargo, Rodrigo, ¿qué crees? Que tenemos que esperar a que la autoridad nos habilite si va a haber un cambio, porque ha pasado, ¿no? Que de repente está actualizando la misma plataforma, estás queriendo entrar y resulta que no puedes presentar declaración anual, ya estás más que listo, ya tienes papeles de trabajo, ya tienes todo súper amarrado y hay que estar esperando. Bueno, pero ya eso, digamos que ya no queda de nuestro lado. Nosotros trabajaremos en lo que está y corresponde de nuestro lado, que es contar con la información. Otro punto en tema de ingresos, Rodrigo, son los anticipos. Los anticipos, y algo que se está dando mucho, son las dichosas cartas, invitación de vigilancia profunda, correos a través de buzón tributario, donde nos detectan algunas omisiones o diferencias, inconsistencias por parte de la autoridad en tema de ingresos, que pueden ir desde un mensaje que diga en tu declaración anual tengo cierta cifra y tus comprobantes emitidos son tantos y resulta que no coinciden, entonces me debes la diferencia prácticamente. Sin embargo, pues eso no quiere decir que así sea. Uno de los puntos que nos está llevando a este tema de, no quisiera decir duplicidad de ingresos, pero a veces sí se da así, es el tema de los anticipos. Y quisiera comentar ahí que, para empezar, ¿qué es un anticipo, no? No hay alguna normatividad, ley o algo que nos lo establezca. Vámonos a la guía del llenado. Parecerá burdo, pero la guía es la única que nos da un poco de claridad en saber qué es un anticipo. Y un anticipo de entrada, pues no es ese pago a cuenta o coloquialmente lo que nosotros hacemos en la práctica de decir, te voy a vender esto en 100 pesos, te doy 50 de anticipo. Pues así lo manejamos coloquialmente, pero no hablamos de ese anticipo, eso es un pago a cuenta. Un anticipo deberá contar con prácticamente 3 características. Una, no conozco el bien. 2, no conozco el valor del bien. Y la tercera es que prácticamente no sé tampoco cuándo se va a realizar esa venta en su totalidad. Entonces, ahí es cuando hablamos de un anticipo y estamos obligados a generar un CFDI de ingreso con características específicas, con una clave del SAT específica que se llama actividad y que es un anticipo de un bien o un servicio de entrada. Luego, cuando ya conozco el bien, cuando ya conozco el valor, estoy obligado a generar un CFDI de ingreso adicional. Y por ahí traemos 2 procedimientos también para el manejo de anticipos que se establecen en la misma guía de llenado. Ahí yo también he detectado el error más común es la relación del CFDI. Se generan los 2 CFDIs de ingreso, ¿no? Y hablaba yo de 2 procedimientos. El primero es generas un CFDI de ingresos por el anticipo. Cuando conoces el bien, generas el CFDI ahora sí del producto, del servicio, con el valor y demás. Y a la par generas un CFDI de egreso con el valor del anticipo. Pero ¿cómo va la relación? La relación es el CFDI con el total, que ya tiene las características del bien o del servicio, el valor y demás, va relacionado a mi CFDI de ingreso que hice por el anticipo. Y luego el de egreso, que la guía me indica que debo emitir, va relacionado
al CFDI del valor total con las características del bien. Ahí es donde nos cuatrapeamos y de repente las relaciones se están haciendo de forma incorrecta. Y por eso la misma autoridad me dice que para mí, autoridad, son dos ingresos distintos, ¿no? Porque la relación, pues para nada lleva las características que te estoy estableciendo en la guía de llenado. Y el segundo método para el manejo de anticipos, pues es que yo genero un CFDI de ingreso con el anticipo que me estén dando. Después, cuando ya conozco el bien o servicio, genero otro CFDI de ingreso y dentro de ese CFDI resto, disminuyo el valor del anticipo inicial y hago la relación. Son los dos métodos. Este tipo de ingresos o este ingreso inicial ya se acumuló en su momento, ¿no? Tenemos los momentos de acumulación. Cuando genero el otro CFDI, en automático se me va a precargar esa información, porque yo decía, hay información precargada que vienen originadas o como base y la fuente es el CFDI. Entonces esa información también va a venir precargada, pero yo tengo dentro de mis opciones al momento de estar presentando pago provisional la opción para poder disminuir ese ingreso de anticipo que ya fue acumulado en su momento, por momentos de acumulación. Y la regla 3.2.24 es la que me establece ese momento de disminución de los anticipos acumulados en el momento en que fueron recibidos o realizados. Entonces, ese es otro ingreso que yo he visto que muchos estamos teniendo errores, que por querer cuadrar los ingresos con los FDIs y no tener problemas con el SAT, estamos haciendo algo que decías hace un rato, haciendo que el contribuyente pague más de lo que le corresponde. Y esa es la intención, ¿no? O sea, hoy demos esas recomendaciones, la experiencia que nos ha ido llevando de la mano a decir, oye, si tú estás haciendo esto, ojo, lo estás haciendo mal, ¿no? Y no nada más lo estás haciendo mal, hoy tiene un costo monetario. O ese error hoy le está implicando al contribuyente pagar o sacar un flujo que es innecesario. Entonces, ese es otro error que he detectado y que hemos visto en tema de ingresos, de pagos provisionales, que además se te van cargados a la declaración anual, Rodrigo. Que, bueno, digamos que es el punto más importante en una declaración vista para los ojos de un contribuyente, para ojos perdón, para ojos de la autoridad, para ojos del contribuyente, tiene que ver con la generación de operación y de ingresos, utilidades que pudieran estar detonando, Así es. y pasaríamos en esa fórmula muy simplista de hablar de tema tributario, ingresos menos esas deducciones autorizadas para poder determinar la base. Sí, y entonces decías, ¿no? Y me va a acumular para ingresos y me va a acumular también para una utilidad y en consecuencia un pago de impuestos, pero también la PTU, o sea, tiene implicaciones, no nada más se queda ahí en un pago de impuestos en provisional, te lo llevas a un impuesto anual y además todavía a una base que sirve para el cálculo de PTU. Otro tema en la parte de ingresos, y me estoy enfocando en la parte de ingresos, Rodrigo, porque es lo que más cuida la autoridad, que más nos va a cuestionar y que es donde incluso debemos poner puntual atención. No todos los ingresos vienen de un CFDI, que ese es otro error muy común que tenemos en la práctica. Queremos que todo tenga un CFDI y hay algunos ingresos que no vienen propiamente de un CFDI, como es el ajuste anual por inflación, que ese sí lo determinamos dentro de la declaración anual, que en nuestros cierres o en nuestros precierres o cierres previos o como lo quieran bautizar y que estén trabajando hoy por hoy con sus clientes, no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque hacemos cierres encaminados al CFDI, ¿no? Y bueno, ya detectamos las cancelaciones, ya detectamos y ya trabajamos el tema de los anticipos, pero después se nos olvida que es una empresa apalancada y que el ajuste anual por inflación va a tener un impacto considerable al momento de acumular ingresos en la anual. Entonces, para nuestro cierre resulta que se nos olvida, nadie lo recuerda. Bueno, este ingreso no va de la mano de un CFDI. Entonces, en los cierres previos hay que considerarlo. ¿Qué otro ingreso no tiene como soporte un comprobante fiscal? La ganancia por enajenación de acciones,
activos. Entonces hay muchos conceptos que sí existen en la empresa y que conocemos, que ya llevamos 10 meses prácticamente conociendo a la empresa, sabemos que se van a dar al momento de declarar el ISR anual, entonces también hay que considerarlas en este cierre previo. Y cerraría el tema de los ingresos, Rodrigo, con hay empresas de nueva creación. Entonces, tenemos algo que se llama constancia de situación fiscal y dentro de la constancia encontramos las obligaciones fiscales a las que está sujeto el contribuyente. Eso pasa con cualquier contribuyente que esté registrado y que cuente con un RFC. Dentro de este apartado, las empresas de nueva creación no tienen el pago provisional porque nos dice que estamos obligados a presentar sí la declaración anual y un pago trimestral, una declaración por un trimestre. Y entonces ahí estamos queriendo, y yo estoy casi segura que nos metemos a presentar el pago provisional en el ejercicio que se crea esta empresa y no encontramos ISR. Y estamos, pero es que lo tengo que presentar, es que si no me van a multar, pero no. ¿Dónde presentamos estos ingresos, Rodrigo? Únicamente para estas personas de nueva creación. Dentro de la declaración anual hay un apartado específico donde ingresamos el dato de los ingresos que haya tenido en todo el ejercicio. Es la única que vamos a exceptuar que no viene cargada de los pagos provisionales, porque de entrada no está obligada a presentar pagos provisionales en este primer ejercicio en que se está creando. ¿Por qué? Porque no hay algo que se llama coeficiente de utilidad. No existe. No tiene declaraciones anuales previas. Por eso es que de entrada no tenemos la obligación manifestada al momento de ingresar a presentar pagos provisionales y además sí nos va a dar la opción dentro del aplicativo de la declaración anual. Entonces, para que no se me espanten por ahí los que quieren y están ahí todos angustiados porque no han podido presentar pago provisional de ISR y cómo le van a hacer en la anual, está el apartado en específico para estas empresas o personas morales de nueva creación y ahí es donde vamos a colocar este dato. Que nada más ahí como referencia, recordar que hablando de personas morales, hay un régimen también de flujo, que sería ese reciclo de personas morales, tener en consideración que ellos acumularían a la cobranza, no al emitir un comprobante, al cobrar o al entregar el bien o el servicio, como las clásicas que conocemos de devengación, que tendrían su propio efecto y si bien no estoy metiéndome al ámbito de persona física, las personas físicas, los pagos provisionales sí serían desde el primer momento, porque como es sobre una base de flujo, no utilizan el coeficiente de utilidad y por lo tanto sí pueden ir determinando el impuesto mensual. Es correcto, Rodrigo. Gracias por esa aclaración, sí, para que también quien nos escuche no vaya a tener una confusión y luego ya nos culpen a nosotros porque no presentaron alguna declaración. Hagan un filtro, yo les recomendaría, por procedimiento y por protocolo, algo que ya venimos haciendo de mucho tiempo, es cada primer día hábil de mes hacemos una solicitud de constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento del IMSS, del Infonavit y del propio SAT para tener de cierto modo, porque no diría que es la tranquilidad absoluta, pero sí un filtro que nos permita ir monitoreando que la empresa mínimo tenga una opinión de cumplimiento positiva. Ahora que lo esté haciendo bien, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero sí nos va dando como que esa claridad de que estamos haciendo las cosas bien o vamos por un buen camino. Y en tema de deducciones, Rodrigo, también hay deducciones que no vienen soportadas con un CFDI. Ya sabemos, ¿no? Los CFDIs van a hacer el soporte inicial, más muchos otros requisitos que deberán cumplir con base en el 27 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hablando de las personas morales de título 2. Entonces ahí están los requisitos, ahí están los momentos para contar con nuestro comprobante fiscal. Existen dos momentos. El primero es al momento de que yo llevo a cabo la operación,
cualquier operación, llámese alguna compra, adquisición de servicios, necesito ahí mi CFDI. Y si no me dan el CFDI en el momento en que estoy llevando a cabo la operación, tengo hasta el 31 de diciembre para contar con este CFDI. Entonces, esa es la fecha máxima. Nos quedamos, y por ahí también se quedó como leyenda, no, es que es hasta que presente la declaración anual y entonces hasta marzo, no, es 31 de diciembre la fecha límite. Y en tema de deducciones, pues tenemos los que no dependen de mí, vamos a llamarle así, esos comprobantes que me da otra persona, pero tengo unos que sí dependen de mí, que son los CFDIs de nómina. Entonces, si detectamos igual que hay algunos errores, que no he emitido comprobantes, que tengo todavía para poder hacer correcciones en lo que resta del año y sería hasta el 31 de diciembre. En el tema de nóminas, igual hemos en resolución miscelánea contado con una facilidad, pero nuevamente, una cosa es que la hemos traído durante varios años y otra que se vuelva a publicar para el ejercicio 2024. Entonces, pongamos de fecha límite 31 de diciembre, porque eso sí dependen de nosotros. Entonces, hay que hacer una revisión. Hay mecanismos también de conciliación, como es el visor de nóminas, que pudiera servirnos ahí para hacer una compulsa. También nos han llegado correos de que no coinciden nuestros enteros de retenciones de sueldos y salarios y asimilados, porque además, aunque no es lo mismo, pues nos los meten prácticamente en la misma cajita, pero nos han estado solicitando algunas diferencias. Bueno, tenemos el visor de nóminas, hagamos revisiones, hagamos igual validaciones, también puede ser, y me ha pasado, ¿no? En la práctica, que de repente, por alguna situación, timbran 2 veces el mismo periodo. ¿Qué pasó? No sé, se les borró el periodo, lo volvieron a crear, por error lo volvieron a timbrar. Entonces, esas cosas solo las vamos a detectar haciendo revisiones. Esta retención de sueldos y salarios y asimilados también va precargada ya en el pago provisional, que es otro filtro que también hoy tenemos. Entonces, todo eso, lejos de verlo como me están vigilando, no, o sea, hoy afortunadamente tenemos estas conciliaciones que podemos ir teniendo mes con mes, cosa que antes no existía. Yo agradezco mucho, porque si no tienes un CFDI de nómina emitido correctamente y tu papel de trabajo dice algo y tu contabilidad otra cosa y el aplicativo del SAT tiene otro dato, o sea, sí yo te diría, hazle caso al aplicativo del SAT porque se está precargando de la información que ellos tienen. Entonces, ahí es donde está el asunto y hagamos las revisiones. Esta información de los CFDIs de nómina como deducción van precargados también en la declaración anual. No hay forma de modificarlos. Entonces, también tendríamos que estar haciendo nuestras revisiones y además el entero correcto de las retenciones. Porque si yo no entero correctamente esas retenciones, resulta que es uno de los requisitos de deducibilidad y tampoco podría deducirlos porque el mismo aplicativo me va quitando esas cifras al momento de hacer una acumulación o integración de deducciones autorizadas. Fíjate ahí, Sandy, que lo que nos comentas como el tema de recomendación ahora de estas deducciones autorizadas, nosotros como contadores tenemos la facilidad de involucrar todo esas famosas conciliaciones, Ujú. conciliación bancaria, conciliación contable fiscal, la UFIN es una propia conciliación en un resultado contable. O sea, estamos hablando que podemos tener esa facilidad de poder identificar por qué estamos hablando de un resultado contable a un resultado fiscal en los diferentes tesituras. En este caso no es la excepción, tanto ingresos como las deducciones por los momentos diferentes de acumulación y deducción, tendríamos que tener bien planchado contable y fiscal para poder ver que los números, tanto de un lado como del otro lado, sean claros para cualquier aclaración a la autoridad con estas revisiones de gestión que puedan estar realizando. Así Que es. al final de cuentas también lo sumaría en lo que comentabas de esta regla de nómina, considerar de lo que estás diciendo tú y de lo que también he comentado yo, esto de la limitante del último día del mes de febrero, porque ha habido 28 y 29, no es por una limitar al contribuyente, sino es para que cualquier corrección que tú puedas tener de la nómina
como presentamos la declaración en el mes de marzo, ya hayan corrido los procesos, Así es. porque si no, al final de cuentas, vas a presentar una declaración que no tiene los datos de acuerdo a su base y eso lo va a votar con la inteligencia artificial, con las revisiones que está realizando, revisión profunda, va a votar tarde o temprano porque no vas a tener los datos necesarios. Así Que es. en ese caso, aquí, Sandy, me gustaría hacer un corte para que la gente que nos está viendo se suscriba al canal de YouTube, que nos busque en la cuestión de las redes sociales y buscar este mecanismo, Sandy, para poder tener el pretexto de una nueva plática, para poder seguir abordando este tipo de elementos que tenemos como recomendaciones, porque necesitamos saber muchas de las cosas, pero lamentablemente por este tipo de misiones hay veces que no te alcanza como para Sí. poder abordar todo, y eso bien lo sabes tú. Y me gustaría, para ir concluyendo esta emisión, serían tres aspectos que nos pudieras ayudar. La primera, un dato de contacto donde cualquier interesado en una asesoría formal te pudiera buscar, porque este tipo de recomendaciones son generales, pero una asesoría basta ese traje a la medida en que se pueda conocer. Entonces, un dato de contacto donde te puedan buscar alguien interesado en una asesoría. Dos, que nos comentes de la emisión que tienes también en la cuestión de compartir tu programa. Y un tercer punto, por lo menos el ir, un tema de conclusión antes de irnos, que creas que sea necesario para que la persona que nos está viendo y escuchando sí se quede con este tema el día de hoy. Claro que sí, Rodrigo. Pues muchas gracias. A mí me encuentran en redes sociales, en Facebook como Sandra A. Cuevas, porque por ahí hay un homónimo, con el que de repente me confunden. Entonces, como en Facebook me encuentran como Sandra A. Cuevas, traemos también Instagram. Entonces, si me buscan por esos medios, será más sencillo. Traemos un programa, como bien lo comentabas, a través de las plataformas de Yes Intelectual que se llama Conversando entre Números y Leyes. Vamos a estar ahí participando una vez al mes con temas de gran interés, también con invitados como en este día. Y a manera de conclusión, yo les dejaría por ahí tres regalitos, ¿no? Traemos muy presente la fecha de presentación de declaración anual, marzo, pero no, podemos hacerla antes. ¿Cuándo? ¿En qué momento me conviene, no me conviene presentarla antes? Si yo ya hice mi cierre fiscal, ya dejamos de tarea, hagan el cierre fiscal y detectamos que hay pérdida fiscal, es momento de presentar la declaración anual antes de marzo, porque entonces la puedes aplicar una vez declarada la pérdida en pagos provisionales. Dos, si tú ya detectaste que traes un coeficiente de utilidad menor al ejercicio anterior y que juega para pagos provisionales, también es momento de hacer una presentación de declaración anual, no hasta marzo, sino antes, que puede ser enero, que podría ser febrero. Tres, hay algo que se llama práctica incobrabilidad. Bueno, tenemos cuentas incobrables y estas cuentas incobrables van por abajo clasificadas así, ¿no? Por debajo de 30,000 UDIs, por arriba de 30,000 UDIs. Si son menores a 30,000 UDIs, que estamos hablando de cantidades menores, por decirlo así, tú puedes deducir esas cuentas incobrables. Eso es también algo que de repente perdemos y ahí traemos saldos. ¿Qué tiene que pasar mínimo un año? Y que en cuestiones un año y que se haya dado como la obligación de cobro, transcurrido un año, tú ya podrías hacer esa disminución de esta cuenta, tanto en contabilidad, pero además no solo eso, como deducción también. Entonces, no es tarde, tenemos todavía, vamos a decirlo así, 30 días si lo quieren ver, para poder hacer un cierre, para podernos ir de vacaciones tranquilos, para no tener al contribuyente llamándonos porque no sabe cómo va a cerrar. No hagamos cosas raras, todo está ahí, solo echemos mano de lo que está en la ley, seamos un poco creativos al momento de estar asesorando y sobre todo trabajemos, porque si tú trabajas, de verdad, si ya trabajaste durante un año, 11 meses, si lo quieres ver así, pues puedes tener un cierre fiscal exitoso. El contribuyente se queda con la idea de que eres una persona profesional
te va a seguir contratando, trabajo no te va a faltar, y entonces es un momento en que te vuelves una persona y un profesionista útil para cualquier persona física, moral o que quiera contratar los servicios. Y pues, como decía Rodrigo, denos clic, suscríbanse a su canal, por ahí estamos haciendo muchas cosas en conjunto, muy probablemente, y te voy a comprometer aquí, te voy a invitar también a que me apoyes en mi programa. Entonces, escuchen todo esto, estoy segura que algo de lo que comentamos hoy les puede haber dejado una enseñanza o una reflexión mínimo o incluso una inquietud, ¿no? Oye, Sandy, pues muchas gracias y sí, con todo gusto nosotros te estaremos acompañando en la emisión también para hablar con tu gente, con el público que puedas tener por ahí. Y a mí lo que me quedaría es agradecerte por lo menos esta primera emisión que tenemos, Cohesión Juntos, y agradecerte, gracias por los comentarios, por estas recomendaciones y ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Rodrigo, gracias. A la gente que se nos está viendo, suscríbanse amigos, compartan, ahí están datos de contacto. Gracias por acompañarnos, saludos, bye. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy para ver estos temas. Te vamos a poner una bolita para que te suscribas al canal de YouTube y por acá te vamos a poner la liga para que veas toda esta sexta temporada que ya estamos llegando a los últimos capítulos de esta sexta temporada. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos, estamos en contacto. Saludos. Ahí está. Varias amigas profesionistas. Saludos. Bye.